una niña llamada Meak siempre soñaba con llegar a la luna. Cada noche, mirando por su ventana, deseaba estar allá arriba, explorando aquel mundo brillante. Sin embargo, su sueño parecía imposible. Hasta que una noche todo cambió. Meak estaba acostada, sujetando su pequeño cohete de juguete, cuando algo extraordinario sucedió. El cohete comenzó a brillar intensamente, llenando su habitación con una luz suave y mágica. Con los ojos muy abiertos, Meak no podía creer lo que veía. El cohete empezó a elevarse por sí solo, asustada pero emocionada. Meak sintió que el cohete la llevaba hacia las estrellas. Mientras ascendían, la luz de la luna se hacía más grande y brillante. Meak apenas podía contener su asombro al ver cómo su sueño de siempre estaba a punto de convertirse en realidad. Meak era una niña con una imaginación vivaz y una curiosidad que no conocía límites. Vivía en un pequeño pueblo rodeado de montañas, donde las noches siempre eran claras y estrelladas. Desde que podía recordar, pasaba horas mirando por la ventana de su habitación, observando la luna. Para ella, no era solo una roca lejana en el cielo, era un mundo entero lleno de posibilidades. Cada noche, antes de dormir, Meak se acurrucaba bajo sus mantas y se quedaba mirando la luna, brillante y majestuosa, preguntándose qué secretos ocultaría. ¿Cómo sería caminar por su superficie? Pensaba. ¿Y si realmente pudiera ir allá algún día? Estas preguntas la mantenían despierta, soñando con aventuras que nadie en su pueblo podía entender. Sus padres, aunque amorosos, no compartían su fascinación. A menudo le decían que la luna era simplemente un lugar muy lejano, algo que la ciencia había estudiado y documentado, pero no un lugar para una niña como ella. Sin embargo, eso no detuvo la imaginación de Meak. Para ella, la luna no era solo un objeto celeste, sino un símbolo de todos los sueños imposibles que aún podían volverse realidad. Un día, después de escucharla hablar sin parar sobre la luna, su padre le dio un regalo muy especial. Un pequeño cohete de juguete. No era más grande que su mano, pero estaba lleno de detalles. Había pequeñas ventanas pintadas, un diseño aerodinámico y un botón en la parte superior que hacía que se encendiera una luz tenue. Aquí tienes, Meak. Ahora puedes tener tu propio cohete para soñar, le dijo su padre con una sonrisa. Desde ese momento, Meak nunca se separaba de su cohete. Lo llevaba consigo a todas partes, mientras leía, mientras cenaba, incluso cuando ayudaba en la cocina, pero por la noche era cuando cobraba vida en su mente. Sostenía el cohete entre sus manos, apretándolo contra su pecho, y cerraba los ojos, imaginando que volaba hacia la luna. En su cabeza, el cohete era real y ya no había límites para su sueño. En esa primera escena, todo se centra en la inocencia y la esperanza de Meak, aunque no ha comenzado su aventura. El escenario está listo, una niña con un deseo inquebrantable, un objeto especial que alimenta su imaginación y la promesa de que algo extraordinario podría suceder. Meak había caído en un sueño profundo, abrazando su pequeño cohete de juguete contra el pecho. La noche estaba tranquila, con solo el susurro del viento contra las ventanas y el ocasional crujido de las viejas tablas del piso en la casa. Era una de esas noches en las que todo parecía quedarse en pausa, permitiendo que la imaginación tomara el mando. De repente, en medio de la oscuridad de su habitación, el cohete comenzó a brillar. Primero fue un destello débil, apenas perceptible, pero en pocos segundos la luz se intensificó. El resplandor llenó cada rincón, proyectando sombras danzantes en las paredes y haciendo que los objetos comunes tomaran formas misteriosas y fascinantes. Meak abrió los ojos, parpadeando contra la luz. Al principio pensó que estaba soñando, pero pronto se dio cuenta de que lo que estaba viendo era muy real. El pequeño cohete que siempre había sostenido en sus manos, ese que parecía un simple juguete, ahora estaba vibrando suavemente. El botón que su padre le había mostrado se encendía y apagaba, emitiendo un tenue zumbido. Meak no podía apartar la mirada. Había algo mágico en la forma en que la luz se movía, casi como si el cohete tuviera vida propia. Su corazón comenzó a latir con fuerza. ¿Cómo era posible? ¿Qué estaba sucediendo? De pie junto a su cama, Meak extendió la mano, casi con miedo de tocarlo. Sus dedos rozaron la superficie del cohete, y en ese instante una cálida corriente recorrió su cuerpo. El cohete parecía responder a su toque, y el zumbido se volvió un poco más fuerte. Ella se mordió el labio, preguntándose si debía llamar a sus padres, pero algo dentro de ella le dijo que no. Este momento era solo para ella. Era como si la luna misma le hubiera enviado un regalo. Una oportunidad de vivir lo que siempre había soñado.
Antes de que pudiera decidir qué hacer, el cohete empezó a flotar, lentamente al principio, como si estuviera probando sus alas. Luego, más alto, hasta quedar suspendido en el aire. Meag dio un paso atrás, sus ojos como platos. Un juguete que volaba. Era algo que solo había visto en sus libros de cuentos, pero aquí estaba, sucediendo ante sus propios ojos. El cohete giró ligeramente, apuntando hacia la ventana. Meag miró hacia el cristal, donde la luna brillaba más grande y más brillante de lo que había visto nunca. Era como si la luna la estuviera llamando, guiando el camino. Sin pensarlo, se acercó a la ventana y la abrió de par en par. El aire fresco de la noche la envolvió, trayendo consigo el olor de las flores nocturnas y el canto lejano de un grillo solitario. El cohete, como si tuviera mente propia, flotó hacia el alféizar. Meag se sintió como si estuviera en trance. Subió a la cama, se arrodilló y extendió una mano hacia el cohete. No sabía exactamente qué esperaba que pasara, pero lo hizo de todos modos. Y entonces, algo increíble sucedió. Una suave corriente de aire la envolvió y antes de que pudiera procesar lo que estaba pasando, se sintió levantada del suelo. De repente, estaba en el aire, flotando junto a su pequeño cohete. Miró hacia abajo y vio su habitación, su cama, y sus libros diminutos desde esa altura. Era una sensación completamente nueva, como si la gravedad hubiera perdido su poder sobre ella. Se dio cuenta de que el cohete la estaba guiando. Sin decir una palabra, lo siguió, con su cabello ondeando en el aire y sus ojos fijos en la luna. El cohete comenzó a ganar velocidad. Meag sintió como el viento se hacía más fuerte a medida que avanzaban. La luna, que al principio parecía tan lejana, ahora se veía más cerca, como si pudiera extender la mano y tocarla. Los árboles pasaban debajo de ella en un susurro verde y el mundo entero parecía estar dormido, completamente ajeno a su fantástica aventura a medida que ascendían más y más. El aire se volvió frío y fresco, pero no incómodo. Meag se sentía viva, llena de energía. Miró hacia las estrellas, que ahora parecían al alcance de la mano. Nunca las había visto tan claras ni tan numerosas. Era como si el universo entero se hubiera abierto para ella, invitándola a explorar. El cohete comenzó a hacer pequeñas maniobras, inclinándose ligeramente hacia un lado y luego hacia el otro. Meag se dio cuenta de que estaba evitando nubes, como si supiera exactamente a dónde ir. Le maravillaba que un objeto tan pequeño pudiera tener tanto control. Pero en este momento no quería cuestionarlo. Quería disfrutar de cada segundo. Finalmente, la luna llenó todo su campo de visión. Era enorme y luminosa, con una superficie que parecía brillar desde dentro. Las sombras de los cráteres y las llanuras se extendían como un paisaje desconocido, invitándola a descubrir cada rincón. Meag sintió que su corazón latía con fuerza, no por miedo, sino por la emoción de lo que estaba por venir. El cohete disminuyó la velocidad. Ahora se movía con suavidad, como si supiera que habían llegado a su destino. Meag no podía apartar la vista de la luna. Su luz plateada bañaba todo. Y por un momento, todo lo que había conocido en la Tierra se sintió muy, muy lejano. Estaba a punto de cumplir su sueño más grande. El cohete se inclinó ligeramente hacia abajo, como invitándola a dar el siguiente paso. Ella no podía creer que todo esto estuviera sucediendo. ¿Era real? ¿Era un sueño? No importaba. Lo único que importaba era que estaba aquí, en este momento, a punto de poner el pie en un mundo completamente nuevo. Con una mezcla de nervios y emoción, extendió la mano hacia el cohete, dispuesta a dejarse guiar hacia el siguiente capítulo de su increíble viaje. Y así, Meag flotaba en el espacio, con la luna tan cerca que sentía que podía abrazarla, sabiendo que esta aventura apenas comenzaba. Meag estaba más cerca de la luna de lo que jamás había imaginado. La superficie brillante y misteriosa se extendía ante ella, con cráteres profundos y colinas suaves iluminadas por una luz plateada. Todo era tan diferente a lo que había conocido en la Tierra. No había árboles ni agua, solo un vasto paisaje de polvo y rocas que brillaban bajo la luz del sol. Sin embargo, no era en absoluto vacío o aburrido, era majestuoso, como si cada rincón de la luna guardara un secreto, esperando a ser descubierto. El cohete aterrizó suavemente en una planicie plana y tranquila. Meag miró a su alrededor, maravillada por la inmensidad de este nuevo mundo. El cielo estaba completamente negro, salpicado de estrellas que nunca antes había visto tan claramente. El contraste entre la superficie brillante y el cielo oscuro era deslumbrante. Todo parecía estar envuelto en un silencio profundo y solemne, como si la luna misma estuviera conteniendo la respiración, esperando su primer paso, con un poco de nerviosismo.
Meag salió del cohete. Al poner su pie en el suelo lunar, notó la textura suave y polvorienta bajo sus zapatos. Era diferente a cualquier cosa que había sentido antes. Dio un pequeño salto y, para su sorpresa, flotó ligeramente en el aire antes de aterrizar. La gravedad era tan baja que sentía que podía volar. Sonrió con emoción y probó otro salto, esta vez más alto, riéndose mientras flotaba lentamente de vuelta al suelo a medida que se acostumbraba a moverse en este nuevo entorno. Meag decidió explorar un poco. A lo lejos, vio una serie de rocas que parecían estar organizadas en un patrón extraño. Se acercó lentamente, mirando a su alrededor con precaución, pero también con una curiosidad insaciable. Cuando llegó, se dio cuenta de que las rocas formaban un círculo perfecto, como un tipo de plaza natural. En el centro del círculo había algo aún más peculiar, un cristal enorme, transparente y brillante, que parecía emitir una luz propia. Meag se inclinó para observarlo más de cerca. El cristal estaba cubierto de pequeñas ranuras y líneas que parecían grabados antiguos. Cuando lo tocó, sintió una ligera vibración, como si el cristal estuviera vivo. Casi al instante, una imagen apareció en su mente, un mapa del lado oculto de la luna, lleno de túneles y cavernas desconocidas. Meag sintió un escalofrío de emoción. Esto no era solo un lugar desolado. Era un mundo entero esperando ser explorado. Con el mapa todavía vívido en su mente, decidió seguir las indicaciones que había visto. Caminó por la superficie lunar, dejando pequeñas huellas detrás de ella. A medida que avanzaba, comenzó a notar cosas que antes no había visto, pequeñas luces parpadeantes en el suelo, como si diminutos insectos brillantes estuvieran vivos bajo el polvo. Se arrodilló y vio que no eran insectos en absoluto, sino cristales diminutos que reaccionaban a su presencia. Eran suaves al tacto y parecían emitir una música muy tenue, como un susurro en el viento. Después de recoger algunos de estos cristales y guardarlos en sus bolsillos, Meag continuó su camino. Finalmente, llegó a una entrada oscura, casi oculta detrás de un montículo de rocas. Era una caverna que parecía ir profundamente hacia el interior de la luna. Recordando el mapa en su mente, supo que esta era la dirección correcta. Aunque dudó por un momento, la emoción de descubrir algo nuevo la impulsó a seguir adelante. Dentro de la caverna, el aire estaba fresco y tranquilo, aunque sabía que no había viento en la luna. Podía sentir una especie de corriente suave, que le daba la sensación de estar en un lugar sagrado. Las paredes de la caverna estaban cubiertas de los mismos cristales brillantes que había encontrado antes, pero aquí eran más grandes y luminosos. El suelo bajo sus pies estaba cubierto de un polvo fino que brillaba como polvo de estrellas. A medida que avanzaba, comenzó a escuchar un sonido muy leve, como un susurro lejano. No eran palabras que pudiera entender, pero había algo tranquilizador y melódico en ello. Finalmente, llegó a una cámara amplia y abierta. En el centro había una especie de pedestal de piedra, y encima de él, un objeto que brillaba intensamente. Meag se acercó con cautela. Al examinarlo, vio que era una esfera translúcida, del tamaño de una pelota pequeña, que emitía pulsos de luz. Cada pulso hacía que la caverna brillara como si respirara. La esfera parecía estar viva, como si tuviera un corazón propio. Cuando Meag extendió la mano para tocarla, sintió una calidez envolvente. De repente, su mente se llenó de imágenes, el paisaje completo de la luna, sus cráteres ocultos, sus túneles secretos y los misterios que aún no se habían desvelado. Vio fragmentos de lo que parecía ser una civilización antigua, figuras que trabajaban en grandes estructuras, y herramientas que brillaban con una energía desconocida. Todo esto pasó en un instante, pero dejó a Meag sin aliento. Retrocedió un paso, sintiendo que había presenciado algo increíblemente antiguo y poderoso. No entendía completamente lo que había visto, pero sabía que era importante. Sabía que este viaje no solo se trataba de llegar a la luna, se trataba de comprender su historia, su misterio, y tal vez compartirlo con el mundo. Meag miró la esfera una vez más, agradecida por lo que le había mostrado. Con cuidado, salió de la cámara, dejando que las imágenes y sensaciones se asentaran en su mente. A medida que regresaba a la superficie, sintió una mezcla de asombro y responsabilidad. Este no era el final de su aventura. Era solo el principio. Lo que había encontrado cambiaría para siempre la forma en que veía la luna y tal vez incluso su lugar en el universo. Meag regresó a la superficie lunar, pero no era la misma niña que había llegado minutos antes. Sentía algo diferente, como si la luna le hubiera susurrado secretos al oído.
Sus pasos sobre la polvorienta superficie eran más firmes ahora. Observó a su alrededor con nuevos ojos, buscando más señales, más pistas sobre la historia oculta de este lugar mágico. Al volver al cohete, notó que algo había cambiado en él también. Ya no brillaba con la misma intensidad, pero su superficie ahora reflejaba destellos plateados que antes no estaban allí. Era como si también el cohete hubiera sido transformado por la experiencia en la cueva. Meak sonrió mientras deslizaba sus dedos por su superficie, preguntándose qué otros misterios podría revelar más adelante. De pie junto al cohete, Meak miró la inmensidad de la luna que se extendía ante ella. Decidió seguir explorando, aunque no tenía un plan claro. Algo en su interior le decía que debía caminar. Simplemente caminar y observar. Los pequeños cristales que había guardado en su bolsillo parecían vibrar ligeramente como si quisieran guiarla hacia un nuevo destino. Meak caminó hacia un cráter que había visto desde lejos. A medida que se acercaba, pudo ver que era mucho más profundo de lo que parecía. Sus bordes estaban suavemente inclinados y el fondo estaba lleno de polvo reluciente que parecía bailar con la luz. Se arrodilló al borde del cráter tomando un puñado de ese polvo brillante. Cuando lo dejó caer entre sus dedos, el polvo parecía desvanecerse en pequeñas chispas que desaparecían en el aire. Era como si este lugar no solo fuera físico, sino que también contenía un tipo de energía que no podía entender del todo. Después de explorar el cráter, Meak notó algo extraño en el horizonte. Una serie de estructuras irregulares asomaban a lo lejos, casi como torres derrumbadas. Sin pensarlo dos veces, comenzó a caminar hacia ellas, sus pasos lentos pero decididos. Cuanto más se acercaba, más clara era la imagen. Estas torres no eran naturales. Estaban hechas de un material que parecía cristal, pero eran completamente opacas. Sus formas eran irregulares, casi como si se hubieran formado de manera accidental. Sin embargo, su disposición no era aleatoria, estaban organizadas en círculos concéntricos con una torre más grande en el centro. Meak se acercó con cautela a la torre central. Era enorme, tan alta que parecía tocar el cielo oscuro. Su superficie brillaba débilmente y cada vez que Meak se movía, el reflejo de su propia figura aparecía y desaparecía en el cristal. Era como si la torre respondiera a su presencia. Extendió la mano y cuando sus dedos tocaron el cristal, una suave vibración recorrió su brazo. La torre comenzó a emitir un tenue sonido, una especie de zumbido armónico que parecía llenar el aire. No era fuerte ni abrumador, pero era lo suficientemente claro como para hacerla detenerse y escuchar. Meak se dio cuenta de que el sonido seguía un patrón, casi como si fuera un mensaje en clave. Cerró los ojos, dejando que el zumbido la envolviera. Cada tono parecía resonar en su interior, despertando recuerdos y pensamientos que nunca antes había tenido. Era como si la torre estuviera comunicándose con ella, mostrándole imágenes y emociones en lugar de palabras. Vio flashes de figuras moviéndose, construyendo estas torres, trabajando con una precisión y una calma que le resultaban casi hipnóticas. Al abrir los ojos, Meak se sintió más conectada con el lugar que nunca. Comprendió que estas estructuras no eran solo ruinas, eran vestigios de algo mucho más grande. Era como si la luna guardara una historia antigua, una que nunca había sido contada a los habitantes de la Tierra. Meak sabía que no podría descubrirlo todo en una sola noche, pero estaba decidida a seguir buscando, a desentrañar tanto como pudiera. Continuó explorando la zona, encontrando más torres, cada una diferente, pero con el mismo tipo de energía en su interior. A veces, cuando se acercaba demasiado, sentía una especie de calor suave que la reconfortaba, casi como si la luna la estuviera abrazando. Otras veces, sentía un leve escalofrío, como si estuviera pisando un terreno que guardaba recuerdos tristes. En todas partes había un sentido de reverencia, como si esta área hubiera sido sagrada alguna vez. Finalmente, después de horas de exploración, Meak volvió al cohete. Miró hacia la Tierra, visible como una pequeña esfera azul y blanca en el cielo negro. Sabía que pronto sería el momento de regresar, pero también sabía que no volvería igual. La experiencia en la luna la había cambiado, llenándola de preguntas, asombro y un profundo sentido de conexión con el universo. Sentada junto al cohete, con las estrellas brillando sobre ella, Meak comprendió que su viaje había sido más que un simple sueño cumplido. Había sido el comienzo de algo mucho más grande. Después de regresar al cohete, Meak se sentó en silencio por un momento, reflexionando sobre todo lo que había visto. A pesar de que su tiempo en la superficie lunar había sido relativamente breve,
Sentía que había vivido toda una vida en aquel paisaje extraño y sereno. Con cada respiración podía recordar la sensación del polvo brillante bajo sus pies, el tenue zumbido de las torres cristalinas, y la imagen del cristal que parecía contener secretos del universo. Era como si cada detalle se hubiera grabado en su mente, asegurándose de que nunca lo olvidara. Meac levantó la vista hacia el cielo estrellado. Desde la luna, las estrellas se veían más claras y numerosas. Un vasto océano de luz que parecía extenderse sin fin. En ese momento, sintió una conexión profunda con el cosmos, como si ella misma fuera una pequeña parte de esa inmensa red de energía y misterio. La luna, que durante tanto tiempo había sido solo un objeto lejano de sus sueños, ahora era un lugar real, lleno de vida y secretos que nadie más había visto. Sin embargo, sabía que no podía quedarse allí para siempre. Miró el cohete que seguía brillando suavemente, como si estuviera esperando su próxima orden. Pero antes de abordar para regresar a la Tierra, Meac decidió dar un último paseo. Quería empaparse de todo, guardar cada detalle en su memoria. Caminó lentamente por la planicie lunar, dejando que la luz plateada la envolviera. Mientras caminaba, su mente comenzó a llenarse de preguntas. ¿Quiénes habían construido esas torres? ¿Qué había significado la vibración que sintió al tocar la esfera? ¿Por qué parecía que los cristales respondían a su presencia? A medida que avanzaba, las preguntas no hacían más que multiplicarse y Meac se dio cuenta de que su viaje a la luna no había terminado realmente. Solo había comenzado. Incluso después de regresar a la Tierra, llevaría consigo esas preguntas, buscando respuestas en libros, historias y quizás incluso en su propio corazón. Finalmente, Meac se detuvo y miró hacia el horizonte. Desde donde estaba, podía ver la curva de la luna extendiéndose, y más allá, la Tierra colgando en el cielo. Era un recordatorio de que, aunque había cruzado una distancia inimaginable, su hogar seguía ahí esperándola. Pero ahora, ese hogar parecía diferente. La Tierra ya no era el único mundo que conocía. Había otro, justo aquí, que le había enseñado a soñar aún más grande. Con una última mirada al paisaje lunar, Meac se giró y volvió al cohete. Al entrar, sintió una mezcla de nostalgia y emoción. Nostalgia porque sabía que extrañaría esta experiencia única y emoción porque estaba llevando consigo un tesoro invisible, el recuerdo de la luna y sus misterios. Mientras se acomodaba en el asiento y la nave se preparaba para despegar, Meac se prometió a sí misma que nunca dejaría de buscar respuestas. Este era solo el principio de su viaje. Aunque volvía a casa, su espíritu explorador acababa de despertar y sabía que algún día, de alguna manera, regresaría.